Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver cómo se utilizan las redes convolucionales para clasificación y detección de objetos. Bueno, recordar que en el aprendizaje automático tradicional, cuando queríamos construir un clasificador de imágenes, lo que hacíamos era, a partir de una imagen, como está de aquí, obteníamos un vector de descriptores que habíamos diseñado nosotros, aplicando cualquiera de los algoritmos que comentamos anteriormente, y a partir de ese descriptor construíamos un clasificador que era capaz de decirnos la clase del objeto. ¿Vale? Y lo que hacíamos era entrenar este clasificador a partir de estos descriptores. Por el contrario, en el Deep Learning lo que hacemos es la entrada de nuestro algoritmo, de nuestra red, va a ser la propia imagen y lo que se va a hacer es, bueno, aquí tenemos una arquitectura de red, tenemos la salida, que va a ser la misma que antes, y lo que hace el proceso de entrenamiento es modificar todos los pesos, normalmente los filtros con los que se trabaja, para obtener la clasificación adecuada. Es decir, no tenemos que elegir los descriptores, como ocurría antes, pero sí que tenemos que fijar la arquitectura de red. ¿Vale? Y esto es un problema completamente distinto y bastante complejo. Y normalmente no es buena idea ponernos a diseñar nosotros nuestras propias redes, ya que son difíciles de diseñar y de encontrar lo que es adecuado. Entonces, lo que se utiliza normalmente son redes que ya están diseñadas. ¿Vale? Bueno, un impacto de las redes convolucionales, pues esto se ve muy bien en el reto de Imagenet. Es un reto que tiene 22.000 categorías, ¿vale? Más de 14 millones de imágenes. ¿Vale? Ya hemos visto alguna vez esta página, ¿vale? Donde tenéis un montón de imágenes. Y aquí vemos el progreso, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Hasta 2010, perdonad, se obtenían resultados que tenían una tasa de error del 28%, ¿vale? En 2011 también ocurría lo mismo. En 2012 se empieza a utilizar por primera vez las redes convolucionales y se bajó el 16% de la tasa de error. En 2014 estábamos en 100, había muchísimos más envíos que utilizaban redes convolucionales y se obtuvo un 7% de error. En la actualidad, ahora mismo, estamos en 2020, esta figura está ya un poco desfasada, estamos cerca del 2-3% de la tasa de error, que es incluso un error menor del que tienen las personas. ¿Vale? ¿Esto por qué ocurre? Pues hay 22.000 categorías. Hay categorías muy específicas, por ejemplo, de tipos de animales, en los cuales las personas pues muchas veces no tenemos experiencia con ellas. En cambio, los algoritmos sí que tienen información suficiente como para ser entrenados y aprender esas categorías. Bueno, aquí también se ve el impacto, ¿vale?, del número de capas, que en los años 2010, 2011 eran todo normalmente técnicas de SVM, ¿vale? En 2012 había redes de 8 capas y en 2015 había redes de 152 capas que fueron las que ganaron y produjo un error de 3%. ¿Vale? Esto, pues para que os hagáis una idea de cómo ha ido evolucionando, pues esto es AlexNet, que fue la ganadora en 2012, una red con 8 capas, que sigue el mismo diagrama que os comentaba en el vídeo anterior. La entrada, aplicación de convoluciones, pooling, ¿vale? Esto aquí normalmente no se muestra lo que sería la capa de activación, pero sí que hay una capa de activación por aquí. Y tenemos esta arquitectura de red, una arquitectura pequeñita. En 2013 ganó una arquitectura muy similar a AlexNet, pero cambiando el tamaño de filtro. En AlexNet los filtros eran de tamaño 11x11 en las primeras capas, 5x5, 3x3, ¿vale? Y en 2013 lo que hicieron fue cambiar los filtros a filtros de mayor tamaño. En 2014 ganó GoogleNet, ¿vale? La arquitectura es mucho mayor y tiene pues esta arquitectura de aquí que combina filtros de distintos tamaños, ¿vale? Es lo que se conoce también como arquitectura Inception, ¿vale? Y lo que hace es combinar filtros de distintos tamaños en distintas partes de la red. En 2015 apareció ResNet, que es la ganadora de ese año, y por comparativa, AlexNet tenía 8 capas, VGG
VGG, que fue otra de las ganadoras en 2014, tenía 19, GoogleNet tenía 22, ¿vale? Este es el tamaño de ResNet 152, que fue la ganadora, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Pues que este tipo de arquitecturas tan grandes tienen una serie de problemas, ¿vale? En la actualidad han aparecido otras arquitecturas como son DenseNet, EfficientNet, hay muchas, ¿vale? Van surgiendo, la investigación es continua y van surgiendo nuevas arquitecturas de manera muy muy frecuente. ¿Cuál es el problema de estas arquitecturas? Pues que son tan grandes que es difícil entrenarlas, ¿vale? Que cuesta muchísimo tiempo entrenarlas y que luego a la hora de predecir pues son bastante lentas, ¿vale? Entonces hay un campo de investigación que se dedica a buscar arquitecturas más pequeñas o a hacer pruning, que consiste en eliminar todo aquello de estas arquitecturas que no es necesario. Bueno, decir que el proceso de entrenamiento de estas redes es muy muy costoso y que incluso teniendo GPUs, ¿vale? El tiempo de entrenamiento cuesta bastante. VGG, bueno, estos son todo tiempos para entrenarlo con el dataset de ImageNet, que son 15 millones de imágenes, ¿vale? VGG le costaba 2-3 semanas en una máquina con 4 GPUs. ResNet le costaba 2-3 semanas en una máquina de 8 GPUs, ¿vale? Hay arquitecturas más grandes que le lleva casi el tiempo que le lleva son meses, ¿vale? Y con GPUs potentes y por lo tanto hay ciertas arquitecturas con las que solo pueden trabajar grandes empresas como Google, Facebook, etc. Bueno, la idea es, claro, nosotros no tenemos estas granjas de GPUs, ¿vale? Podemos utilizar Deep Learning, ¿vale? Sí se puede utilizar Deep Learning, ¿vale? Para problemas cotidianos, ¿vale? Y teniendo tanto pocas imágenes como pocos recursos, que básicamente es una GPU, ¿vale? Para ello hay dos técnicas fundamentales, una que es el Transfer Learning y otra que es el Data Augmentation o el aumento de datos, ¿vale? ¿En qué consiste el Transfer Learning? Pues la idea del Transfer Learning es, vale, tenemos esos grandes modelos y grandes redes que han sido entrenadas para el problema de imágenes, ¿vale? Y que han ido aprendiendo, bueno, si recordáis, los filtros de las capas convolucionales lo que van haciendo es aprender aquellas características que son relevantes para clasificar una imagen. Pues la idea del Transfer Learning es utilizar todo ese conocimiento que han aprendido con ese montón de imágenes, aplicarlo a otros problemas que trabajan con categorías distintas, ¿vale? Entonces la idea es esta que aparece en esta imagen. Tenemos que hay redes que han sido entrenadas con un montón de imágenes, como es ImageNet, se ha construido un modelo, ¿vale?, que sirve para clasificar en esas categorías. Lo que hacemos es cogemos ese modelo base y lo vamos a utilizar para un dataset más pequeñito, ¿vale?, para construir un modelo para nuestras clases, ¿vale? Uy, me saltó una. Maneras de aplicar Transfer Learning, pues hay varias, ¿vale? Recordar, tenemos un modelo de red convolucional que al final tiene una red completamente conectada. Pues una manera de aplicar Transfer Learning es, vale, nos cargamos la capa completamente conectada, la sustituimos por una nueva, en la cual pues tenemos las capas de salida, la capa de salida pues tiene tantas clases como nuestro problema. Recordar, ImageNet tiene 20.000 clases, ¿vale? Nuestro problema igual puede tener 4 o 5 clases, por lo tanto tenemos que cambiar esa capa. Cambiamos eso y lo que hacemos es utilizamos las capas convolucionales, la salida de lo que sería la red convolucional como descriptores de nuestro modelo, ¿vale? Esto podemos aplicárselo no solo a una red neuronal, sino que también le podríamos pasar una capa convolucional. Otra manera pues sería cambiar la última capa y también ir actualizando los pesos de las otras capas, ¿vale? También de las capas antiguas de las capas convolucionales. Esto se conoce como fine tuning, ¿vale? Y normalmente se suelen congelar una serie de capas, ¿vale?, para que no se modifiquen, porque hay descriptores que van a ser útiles para cualquier problema, sobre todo los de bajo nivel, pero se cambia para que los descriptores de más alto nivel se aprendan para el problema concreto.
¿Y qué hacer cuando tenemos pocas imágenes? Pues ya vimos qué hacer, utilizar data aumentate, ¿vale? Es decir, aplicar transformaciones que modifican la imagen. Bueno, para aplicar Deep Learning, pues hay muchas librerías. Está Café, está Torch, está Theano, está MXNet. Las más utilizadas y las que yo recomiendo, pues serían PyTorch, que se utiliza muchísimo, ha ganado muchísimo mercado en los últimos años. Y luego están TensorFlow y Keras, ¿vale? TensorFlow y Keras van juntas, por así decirlo. Trabajar con TensorFlow a bajo nivel es muy complejo, es mejor utilizar Keras. Y pues son las librerías de Google que se están utilizando también, ¿vale? Veremos en las prácticas cómo utilizar ambas librerías. Y Deep Learning para detección, como os comentaba, la detección de objetos también eh, ha sido revolucionada gracias al Deep Learning. No voy a hablar de los detalles de cada algoritmo, simplemente decir que actualmente hay dos tipos de algoritmos, ¿vale? Están los algoritmos de dos fases, que lo que hacen es tener una primera fase en la cual hay una red que lo que hace es sugerir zonas de interés de la imagen, donde piensa la red que puede haber objetos interesantes que queremos detectar. Y luego hay una segunda parte de esa red, de ese modelo, que lo que hace es clasificar esas zonas que ha sugerido la primera parte, ¿vale? Son lentos, pero muy precisos. Y luego están los modelos de una fase, como YOLO, RetinaNet, SSD, que lo que hacen es hacer la detección en una única fase, ¿vale? Es una red convolucional que es capaz de decir dónde están los objetos. Son más rápidos, pero son menos precisos que los modelos de dos fases, ¿vale? Veremos en la práctica cómo construir un modelo con YOLO. Y hasta aquí lo que sería cómo se utilizan las redes convolucionales para clasificación y detección. Veremos en las prácticas cómo hacerlo con ejemplos.